Video de dos locos de viaje sin locura, no es video de dos locos de viaje. Vamos súper tarde. Y ahorita estamos cruzando el puente que divide a nuestro país hermano Colombia con Venezuela. Acá pueden ver el famoso puente de Tienditas. Porque la carretera está caída desde hace como un año, me dijo uno, otro me dijo como 8 meses, así que no sé exactamente cuánto tiempo. Cuando pregunté cuánto iba a demorar el viaje desde Táchira hasta Caracas, me dijeron 20 horas aproximadamente. Buenos días, viajeros por la madrugada, son las 4:41 y así inicia mi travesía de vuelta a casa, en la cual voy a repetir parte del camino que hice desde Venezuela hasta Brasil, es decir, ahorita voy al aeropuerto y voy a tomar el mismo vuelo hasta Bogotá y luego el mismo vuelo hasta Cúcuta, con la diferencia en que después, en vez de tomar un vuelo desde Táchira hasta Caracas, me voy a ir en autobús. Quiero documentar toda esa experiencia porque ya se los había comentado en un reel que hice en Instagram y siento que va a valer la pena, va a servir mucho para todos esos viajeros que quizás tengan menos presupuesto. Y de verdad que ahorita está más sencillo, o al menos creo yo, que la primera vez que me fui en bus desde Caracas hasta San Antonio del Táchira. Empezando porque ya no tienes que ir a la terminal a comprar el pasaje, sino que hay una aplicación. No, pero de eso ya les voy a hablar más adelante, no me quiero adelantar. Acompáñenme, miren, este desastre, que yo no sé de verdad cómo todo me entró en la maleta. ¡Ay! Espero llegar al mediodía a mi casa, pero al mediodía de mañana. Ay, o sea, sí, serán como 30 horas a partir de hoy. Pero bueno, ustedes saben que estamos locos y de viaje. Los que vieron mi video de la avenida a Brasil sabrán que no registré la maleta porque llegué demasiado tarde al aeropuerto y solamente me dejaron llevarme este bolsito de mano. Y bueno, me llevé estos dos bolsitos de mano. Pero Niñita se antojó de unas prendas de ropa de una marca acá en Brasil que se llama Rio Farm, que es espectacular. Y yo ya le había comprado unas prendas para regalarle, pero ella dijo, no, yo quiero una y tal. Entonces, obviamente no le mostré las que yo le regalé, pero tuve que ir a la tienda 2 veces para comprarle una que ella quisiera. Bueno, o sea, ustedes no se imaginan cómo está este bolso. Aquí no entra ni aire, señores, o sea, ni aire. Bueno, miren, en el bolso de las cámaras, la computadora y todo. Tuve que meter interiores, media, franela, todo sucio. Y todavía me falta guardar ahí, bueno, la computadora, el power bank. Esa es la ropa que me voy a poner. Guardar el cepillo de dientes. Bueno, vamos a arreglar todo esto en 5 segundos y ya nos vamos. Listo, vestido y nada alborotado. Imagínense lo full que está el bolso. Que tuve que meter, miren, mi desodorante y mi jabón por acá, por fuera. Y acá también el champú. Además, tuve que meter aquí la pasta de dientes y el cepillo. Qué loco, o sea, esto está, pero comprimido al vacío. Y pretendo llevármelo de mano otra vez, para que no me digan nada. Y por supuesto ya el bolso de las cámaras. Una de las cositas a tomar en cuenta cuando se sale de madrugada es pedir el Uber desde el día antes, programado. Entonces yo ayer, antes de dormirme, lo puse para las 5 de la mañana. Me acabo de dar cuenta de que ya llegó. Así que, nada, porque si uno quiere pedirlo ahorita, posiblemente no lo encuentre y nada, perderás el vuelo. Así que hay que programarlo desde el día anterior. Mi vuelo sale a las 7 de la mañana, pero el aeropuerto de Río de Janeiro está como a 1 hora o 40 minutos del centro de la ciudad. Así que toca tener precaución ahí.
Miren, yo no sé por qué tengo esta bolsita que está acá, que lo único que tiene son como unos sobres grandes de regalo que me dieron en la tienda para guardar la ropita bonita añi y no entregársela toda esperolada aquí. Pero vamos a ver si me dejan pasar, porque ya con uno y con dos bolsos está loco. Ahora con una tercera, no lo sé, Rick, pero vamos a intentarlo. Miren esta delicia de área de espera acá en el aeropuerto de Brasil. Hasta hamacas. Hamacas. Uf. Cómo quisiera estar ahí. Y ustedes dirán, qué envidia de la buena. Bueno, hace no mucho escuché a un crack que sigo diciendo, ¿cómo que es eso envidia de la buena? Eso no existe. La envidia es mala. Y ya busqué la definición de envidia para que vean. Eso de envidia de la buena no se usa, así que hay que dejar de usar esas palabras. Pero sí, me encantaría estar ahí. Envidia no, admiración por esas personas que llegaron temprano y consiguieron esas hamacas. Más admiración y menos envidia. Pero no, la verdad que es una belleza este aeropuerto. Todo rústico, todo de maderita. No, me encanta. Todavía no me acostumbro a esto de viajar sin maleta registrada. Ya estoy que sí, listo para embarcar el avión y todavía falta como 1 hora y media para que salga el vuelo. Es que el hecho de llegar al aeropuerto y pasar por el control migratorio y chequeo de maletas de mano inmediatamente sin tener que hacer la cola para, meter la maleta registrada, la aerolínea, etcétera, es impresionante, es demasiado rápido. Adicionalmente, tú tienes que hacer el web check-in, ya te emiten tus boarding passes, pasas con el teléfono. Que por cierto, un seguidor que trabaja en aeronáutica me aclaró algo del video anterior y quiero enseñárselos a ustedes. La palabra boarding la han traducido mal en español diciendo abordaje. Entonces a veces por el parlante dicen, miren, ya vamos a abordar. Y en aeronáutica el abordaje es la colisión de una aeronave con otra, es decir, el choque de dos naves. Una aeronave abordó a la otra, no las personas. Entonces, boarding sería embarque. Esa es la palabra correcta. Y es verdad que en muchos lugares utilizan embarque, pero también en otros utilizan abordaje. Y eso está mal. Yo no lo sabía, lo dije por error en el video anterior y me lo corrigieron. Y le prometí que se los iba a enseñar a todos ustedes que están viendo este video. Así que ya lo tienen ahí en cuenta. O seguinte nome chamado, por favor, começar agora a porta do avião para 655 para verificação de documentos. Justo apago el video y prenden otra vez el micrófono y me llaman por el parlante. Y es que cuando tú haces el ingreso a el área de embarque sin haber pasado por el check-in, es decir, por el counter de la aerolínea, obviamente tienen que verificar tus documentos y lo hacen antes de que entres al avión. Por eso ahí está Emmanuel Raúl Vieira. Y nada, revisan que tu pasaporte esté vigente y todo. Porque obviamente, yo entré por el aeropuerto, pasé migración y me fui de una, pero la aerolínea no había comprobado nada. Eso me pasó de venida también y ahora de regreso. Pero por supuesto, todo bien. Estamos aquí esperando para embarcar y completar el primero de 2 vuelos que tomaremos hoy. Y digamos la primera parte de esta travesía tan loca de volver a casa. Miren, Dios aprieta pero no ahorca yo. ¿Sabe la pela que se me viene ahorita? Así que en el vuelo más largo de casi 6 horas desde Río de Janeiro hasta Bogotá, 3 asientos para mí solito. Después de despegar, a dormir. Me acabo de dar cuenta que estoy justo para el próximo vuelo. Mi primer vuelo en teoría salía a las 7:25 de la mañana y llegaba a las 11:45 a Bogotá. Y el segundo vuelo salía a las 12:55 de Bogotá y llegaba a las 2:10 de la tarde a Cúcuta.
claro, mi primer vuelo, en vez de salir a las 7:25, se retrasó 1 hora. Salió a las 8:20 aproximadamente. Y si los tiempos que dicen del vuelo son exactos, entonces llegaré que sea a las 12:45 o 35, una cosa así. 10 o 15 minutos antes de que salga el otro vuelo. Recen por mí y que por favor lo logre. Por supuesto que video de 2 locos de viaje. Si locura no es video de 2 locos de viaje. Vamos súper tarde. Voy súper tarde. El avión llegó y faltan 20 minutos para que salga el otro. Pero como estoy entrando a Colombia, se supone que tengo que hacer inmigración. Y la cola era absurda. Entonces nada, tengo que correr al counter de Avianca a ver si me montan directo en el vuelo a Cúcuta y hago migración en Cúcuta. Ok, no. Solo me mandaron al counter de Avianca para agarrar esto, para que me den prioridad en migración. Ay. Si lo logro es un milagro, de verdad. Listo. Se pasó inmigración. Ahora correr a la puerta de embarque. Se logró. Cúcuta. Último, ¿verdad? Yo no puedo creer la suerte que tengo. La muchacha me dijo, ya te habían asignado al vuelo de las 3 de la tarde, porque hay muchos vuelos entre Bogotá y Cúcuta a diario. Y me volvió a poner en mi vuelo inicial, que salía, miren, a las 12:55 y son las 12:36. Llegué 19 minutos antes, por supuesto era el último, y me dijo, porque no tienes equipaje registrado en bodega, porque no hubiese dado tiempo de hacer el transbordo del equipaje desde un avión hacia el otro. Así que, mis locos, viajeros, viajen con maleta de mano. Aunque debo admitir que mis piernas lo sufrieron, porque yo creo que tengo como 30 kilos entre los dos bolsos, como sí. Bueno, no 30, pero 25, porque el de atrás pesa como 12, 14 y este debe pesar como 10. Así que se logró. Segundo drama del día resuelto. Ahora falta llegar a Cúcuta, cruzar la frontera y la parte más interesante de este video. Dios aprieta, pero no ahorca. No solo se logró, sino que además, miren, los 3 puesticos para mí. Aterricé y salí ya del aeropuerto Camilo Daza. Miren, por aquí tengo al gran Jairo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo chévere. Todo. Señor que me hace el traslado desde Colombia hasta Venezuela. Taxista colombiano. Solamente pueden recoger pasajeros en Colombia y llevarlos a Venezuela. Desde Venezuela tienen que agarrar un taxista venezolano que lo agarran ahí en el aeropuerto. Les digo porque me lo preguntaron mucho en el video pasado. Entonces, desde Venezuela, ahí afuera del aeropuerto de San Antonio del Táchira, pueden agarrar el taxi. Son las 2:40 de la tarde y yo no he ni desayunado. Así que me paré en un restaurancito chino que hay por acá a pedirme algo para llevar
Porque, ojo, son las 2:40 en Colombia, pero en Venezuela a las 3:40. Y mi bus sale a las 5. Entonces no puedo manguarear. Me pedí la comida para llevar y ya me voy directo a sellar el pasaporte. Mientras tanto, el gran Jairo ahí me está esperando mientras me entregan la comida. Por un pote de arroz chino con 3 lumpias pagué 42.000 pesos, que vendrían siendo como $13 aproximadamente. Ustedes lo vieron en el video pasado, ¿por qué no saliste de Venezuela por la frontera que se llama Tienditas, que está el letrero gigante de Venezuela y tal? Y no sé en verdad por qué no lo hicimos, pero ahorita vamos a entrar a Venezuela por ahí para mostrárselos también. Ahorita estamos del lado de Colombia. Bueno, ahí dice, regresa pronto a Colombia. Nos toca sellar pasaporte, creo que sin bajarnos del carro. Y ya luego vamos al lado de Venezuela. Listo, rapidito, sin bajarnos del carro. Habían como 5 carros adelante, 2 minutos por carro, 10 minutos para sellar pasaporte. De verdad, espectacular. Y ahorita estamos cruzando el puente que divide a nuestro país hermano Colombia con Venezuela. Acá pueden ver el famoso puente de Tienditas. Y acá miren, a la derecha los taxis amarillos que vienen de Colombia y a la izquierda los que tienen sus carros particulares de Venezuela. Tampoco hay que bajarse del carro para sellar el ingreso, o al menos eso creo. Ya lo vamos a comprobar. Listo, rapidito también. Sí me mandaron a bajarme del taxi, pero justo ahí en donde están los carros. O sea, no tuve que caminar a ningún lado. Solamente mandaron al señor echarse un poquito para adelante y me bajé. Me tomaron la foto, sellaron pasaporte y listo. Rapidito el cruce por ahí, por Tienditas. Ahora nos vamos hacia la estación de buses de San Antonio del Táchira. Aquí vamos en vía hacia la terminal de autobuses y pasando justo al lado del aeropuerto. Acá fue donde llegué la semana pasada a San Antonio del Táchira. Y bueno, y por acá se pasa. Ahorita todo esto está vacío, me imagino que porque no hay vuelos. Pero nuevamente, para todos los que preguntaron cómo se iban de aquí hasta Colombia, todo esto acá es una fila de taxis blancos que los recogen y los pueden cruzar hasta Cúcuta. Inclusive acá se paran algunos taxis, pero sí, ahorita el aeropuerto pareciera que no tiene vuelos, pues, porque se ve que son pocos los vuelos diarios que tiene y cuando no tiene me imagino que todos los taxis se van. Mamarro de plato de arroz chino y costillita. Los de la línea de buses me dejaron sentarme en su oficina para comer porque los otros lugares que hay como con mesas son restaurantes y no te van a dejar sentarte a comer. Así que voy a comer aquí rapidito y ya les cuento todo lo que me queda de travesía. Comí y comí y comí. Y miren, parecía que ni bajó el plato. Pasó la costillita que tenía demasiada carne. Pero ya estoy full. Pero bueno, me queda esta comida porque todavía quedan muchas horas de viaje.
Ok, actualización de viaje. Salimos hace como 20 minutos del terminal de San Antonio del Táchira en un carrito por puesto, justo en este que está acá, porque la carretera está caída desde hace como un año, me dijo uno, otro me dijo como 8 meses, así que no sé exactamente cuánto tiempo. Entonces, los autobuses, los aeroexpresos, esos grandes que llevaban a la gente hasta prácticamente la frontera, como nosotros lo hicimos en el 2020, ya solamente están llegando hasta el terminal de San Cristóbal. Pero la misma línea con la que contrates el ticket se encarga de arreglarte pues el carrito por puesto que te lleva hasta San Cristóbal. Yo compré mi boleto con Bussi Boletos, una aplicación espectacular que se creó recientemente precisamente para eso, para ahorrarse el que tengas que ir al terminal a comprar el boleto el día antes o el mismo día en la mañana y que capaz te quedes sin boleto. Ya eso se acabó. Usted se descarga la aplicación, pone su cédula, pasa el proceso de verificación y luego pone la ciudad desde donde quiere salir, la ciudad de destino, la fecha y le aparecen muchas opciones. Una cosa que me encanta de Bussi es que las líneas de autobuses disponibles tienen pues reviews, tienen ahí estrellitas según la gente los va calificando. Entonces ya tú podrás decidir con cuál viajar. Yo decidí viajar con la línea de los Andes porque tenía muy buena calificación, además de que decía que tenía wifi y aceptaba una maleta de 23 kilos. Y cuando llegué a la terminal de San Antonio del Táchira, ellos mismos se encargaron de montarme en este carrito y ya me bajé ahorita del carro porque vamos a pasar por la parte que está caída. Entonces el taxista me dice que lo mejor es caminar porque es muy inclinada la cuesta y está toda llena de tierra y tal y pueden ocurrir accidentes. Entonces bueno, nos mandan a bajarnos, caminar un poquito y ya nos volvemos a montar más adelante. Por cierto, otra de las cosas que me encanta de Bussi es que puedes pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito e inclusive con pago móvil. Yo hice mi compra con pago móvil, pones ahí los datos, el número de referencia y en menos de 5 minutos ya me confirmaron el boleto y queda disponible dentro de la aplicación. Cuando llegué al terminal de San Antonio, le muestras el QR de la aplicación, le toman una foto, te emiten tu boleto ahí rapidito y ya pues empieza todo el proceso que les acabo de contar. Miren, se logró. Al final pasamos sin necesidad de bajarnos del carro. Eso que dejamos allá atrás la plaza de Capacho Viejo y seguimos en vía hacia San Cristóbal. Ya llegamos al terminal de San Cristóbal y ahora me dirijo hacia el autobús de la línea de los Andes. Miren, me sentí bien y mal, porque los pasajeros que iban atrás me dijeron que pagaron $45 para Caracas. Yo pagué 40 a través de la aplicación de Bussi y me sentí bien porque pagué menos, pero a la vez mal porque se ve que eran unas personas que esta era su única alternativa de viaje y bueno, a veces cuando se ven en la necesidad hay vendedores ambulantes que te quieren cobrar de más. Por eso en Bussi las tarifas, bueno, son las exactas de las líneas de autobuses y ya saben, ahí no hay quien los estafe, quien les cobre de más, ni nada por el estilo. Pero también quiero exonerar de responsabilidad con respecto que si a horario o a mantenimiento de las líneas de autobuses, porque esto es una aplicación solamente para la reserva de los boletos de autobús y me parece que está perfecto, pero en caso de que una línea no salga a tiempo, que se accidente y tal, pues obviamente no es culpa de ellos. Sin embargo, tienen atención al WhatsApp y está muy cool porque son personas, o sea, no son bots que te atienden ahí y pueden escalar las situaciones en caso de que tengas un inconveniente que se espera que no. Pero bueno, a la hora de cualquier percance, ellos están ahí a la orden. Acá pueden ver los bus camas disponibles que hay de las diferentes líneas de buses. Yo, como les comenté, me voy a ir con la línea de los Andes, que creo que es ese bus rojo que está ahí en el medio. Tiene 2 pisos, los asientos se reclinan, ya se los voy a mostrar más adelante. Cuando pregunté cuánto iba a demorar el viaje desde Táchira hasta Caracas, me dijeron 20 horas aproximadamente. Así que ustedes me acompañarán en las próximas 20 horas de viaje desde San Cristóbal, ni siquiera desde San Antonio del Táchira, hasta Caracas. Yo recuerdo que en 2020, cuando hice ese Caracas-San Cristóbal,
nos tardamos 17 horas. Vamos a ver si es así, porque también me dijo, depende de las alcabalas, cuánto tiempo tarden requisando todo lo que hay. Así que ya yo les contaré mi experiencia, a ver qué tal. Pero hasta ahora, así. Miren, aquí me voy subiendo al bus. Ahí está el primer piso. Yo decidí venir en el segundo piso porque hay ventanas y... Miren, aquí pueden escanear ese código QR y van a tener Wi-Fi en el autobús. Me tocó el puesto número 9. Aquí voy. Ahí guardé los bolsitos y vamos a ver qué tal está el asiento. Mire, tiene algo como aquí para... No sé qué será esto. Vamos para acá, pues. Ajá. Ah, mira. Mira, aquí tiene una palanca. No, vale. O sea, miren esta vaina. Esto se reclina, pero no molestaré al de atrás. Sí, marico, es burda cómodo. Es súper cómodo, dígalo. ¿Qué es lo que, mano? ¿Todo lo bueno? Claro, esto sí, aquí sí no, aquí sí vamos a descansar como es. No, de verdad que esto está increíble. Lo único malo fue que me dieron arroz, yo hoy que salía a las 7. Sí, bueno. Los autobuses en verdad nunca salen a la hora exacta. Nunca. Pero ahorita pareciera que... Miren, son las 7:33. Vieron que salíamos a las 7, ya se está montando la gente. Imagino yo que saldremos como a las 8 o 7:45. Pero full aire acondicionado, tiene wifi. De verdad que se reclina como unos 150 grados, 140 grados. O sea, está bien. Y nada, ahora ligar que el proceso sea tranquilo, que las alcabalas no estén tan intensas y que lleguemos rápido. Ahorita le pregunté a uno de los pilotos y me dijo que 16 horas aproximadamente. Allá me dijeron 20, ahorita 16. Bueno, vamos a sacar un promedio, pues 18. Vamos a ver cuánto tardamos y les iremos contando. Miren, justo antes de salir nos entregaron a todos los pasajeros 2 arepitas. Qué delicia, vale. Me las voy a probar. También nos dieron un juguito de esos de cajita. El agua y esa manzana me la compré yo, pero esto no los acaban de regalar, o bueno, incluir en el pasaje. Finalmente vamos saliendo, casi las 9 de la noche, miren, 8:51, y bueno, nos estamos empezando a mover. Casi 2 horas de la hora prevista, pero ni modo. Aquí vamos, deseenme suerte. Pequeño update del recorrido. Son las 4:20 de la mañana. Hasta ahora todo ha estado bien. Ha estado lloviendo muchísimo y eso ha hecho que no nos pare en alcabalas. Por supuesto, también ha hecho que vayamos un poco más lentos, pero bueno, venía durmiendo bastante, aunque el frío está duro. Ya saben que si vienen con esta línea, pues vénganse bien preparados, tráiganse suéteres de más o cobijas o lo que sea. Inclusive me puse doble media y los zapatos. No podía ni siquiera quitarme los zapatos del frío que está haciendo. Pero bien. De verdad que a pesar de todo ha estado espectacular. Todavía faltan como unas 8 horas o 9, quién sabe. En el GPS dicen 6:30. Pero obviamente eso es en un carro a velocidad normal. Así que veremos cuánto tardamos. Voy a tratar de dormir otro poquito más. Lo bueno es que ya falta 1 horita y media o algo así para que se haga de día. Y es mucho más cómodo manejar pues, con luz de día. Y nada, les sigo informando cuando me vuelva a despertar. Buenos días, viajeros. Son las 9:18 de la mañana. Estamos pasando por Valencia. Nos quedan como unas 4 horas. En teoría es menos, yo lo sé. Pero a este ritmo vamos. Ustedes ya pueden sacar su cuenta. El conductor me dijo, vamos a llegar como a la 1. Y yo creo que va a acertar. Faltan 4 horas para la 1 de la tarde. En toda la noche. Y bueno, hasta ahora nos han parado solo 3 alcabalas. La primera subió a un perro y bajaron a una muchacha. Y bueno, revisaron y la bajaron, volver a subir y ya. La segunda sí estuvo un poquito intensa. Nos
nos pidieron las cédulas a todas y escogió aleatoriamente como a 10 personas y estuvo como 40 minutos revisándole los bolsos a profundidad, pero tampoco pasó nada, la gente se subió y seguimos. Y la tercera nos pidió todas las cédulas, se las llevó y estuvo como 20 minutos revisando las cédulas abajo y también mandaron a llamar como a 2 o 3 personas y ya, pero todo en orden. Yo de verdad, bueno, más feliz imposible. Así hay que ponerse el suéter porque el frío está intenso. Yo me había confundido hace unos minutos que les dije que íbamos por Valencia, porque lo había escuchado de otros pasajeros, porque en verdad solo se veía Monte y Culebra por la ventana. Pero acá me acabo de enterar que estamos en Tinaquillo, Cojedes. Todavía falta un poquito para pasar por Carabobo, luego Aragua y luego pues llegar a Distrito Capital. Yo no sé si ya se hizo otra parada y yo estaba dormido y no me bajé porque el conductor me dijo que íbamos a hacer 2 paradas, o es que nos saltamos la primera por toda la lluvia que hubo durante la noche. Pero la verdad, miren, la pasé durmiendo todo el rato, el autobús bastante cómodo, los asientos, o sea, estuvo rico, estuvo rico. Obviamente es medio cansón, salimos a las 9 de la noche, ya son casi las 10 de la mañana, serían, ¿qué? 11 horas que llevamos, pero no las 20 que nos dijeron. Yo creo que de aquí a Caracas nos echemos 4 o 5, bueno, serán 16. Vamos a ver, ya al final del viaje les doy mis conclusiones. Y miren lo que se consigue acá, productos Goner. Estos son los que nosotros usamos para nuestra camioneta. Bueno, este es aceite mineral. Yo utilizo el semisintético, pero igual así 20-50. También hay aceite de transmisión, miren, ya se los voy a mostrar. Acá tenemos el aceite de transmisión. Ya nosotros tenemos 4 años aproximadamente viajando y haciendo todos los mantenimientos con productos Goner. Y bueno, no hemos tenido ni un solo inconveniente, todo lo contrario, el carro siempre en perfectas condiciones. Miren, en este lugar puedes alquilar los equipos, también hay wifi, o se hacen llamadas porque no hay conexión de teléfono alguna. Yo me voy a comprar una arepita, también venden empanadas. Aquí hay helado. Ah, bueno, y por lo visto también hay habitaciones matrimonial, $10 por 4 horas. Está bastante equipada esta parada aquí en Tinaquillo. Aquí me pedí una arepa con queso de mano, una agüita y un café. Fueron 260 bolívares, que vienen siendo un poco menos de $8, como 7.5 aproximadamente. Una cosa que sí me desagrada es el reggaetón tan puyúo, tan temprano en la mañana. O sea, me tuve que alejar porque la cabeza me estaba haciendo que tú. O sea, una música que sí de Arcángel, que ojo, me gusta, pero creo que hay momentos para todo. Además de con las letras tan bizarras, tan intensas, y con las mamás y los niños, y solo que lo ponen a escuchar desde tan chiquito. Creo que todavía no me he despertado bien y que te cobren la entrada para el baño. ¿Por qué cobran la entrada para el baño? Se supone que esto es una estación de servicio. O sea, tiene que haber un baño en una estación de servicio, porque también hay gasolina ahí. Y sí hay gasolina. Entonces, no, son 10 bolívares para ir para el baño, pero no hay internet acá. Entonces tienes que además pagar para que te compartan datos para hacer un pago móvil, porque tampoco hay bolívares en efectivo. O sea, yo no tengo bolívares en efectivo. O 2.000 pesos colombianos. O sea, bueno, en Táchira, para que... Creo que no se los había contado, todo es pesos colombianos. O sea, el bolívar prácticamente ni se usa. De hecho, lo cobran a más. O sea, si algo, por ejemplo, vale, no sé, $1, te cobran 45 bolívares. Nada de tasa BCB ni nada. Y en peso colombiano sí te lo cobran como a la tasa más o menos parecida del peso colombiano, pues. Con relación al dólar, obviamente. Pero acá, pues, ya estamos en Cojedes. Y que 10 bolívares o 2.000 pesos colombianos. Pero 2.000 pesos colombianos son como 50 centavos de dólar y 10 bolívares son como 30. O sea,
Una mezcla loca de los precios que tienen acá, muy raro. No, pero bueno, yo iré al baño del autobús, pues. Tampoco es tan necesario lo que tengo que ir a hacer al baño. Número uno, ahí rapidito y ya en el autobús. Y seguro las condiciones del baño están exactamente igual la de aquí que la del autobús. Que bueno, ya se las podrán imaginar. Ay, pero ya un desahogo que me dio tanto reggaetón en la mañana. A los que nos siguen en Instagram habrán visto el reel que subió Ñiñita contando las 71 plantas que tenía en la casa. Pues hoy yo me puse como esta. ¿Quién sabe cómo se le dice a esta? Este desahogo que acabo de dar fue justamente acorde con esta planta. Déjenme aquí abajo en los comentarios quién sabe cómo se le dice a esta planta, que por cierto es una que no tenemos porque a Valerie no le gusta, pero a mí sí me gusta. ¿Ustedes saben cómo se le llama a esa planta? Miren el bañito del autobús, júguenlo ustedes mismos. La verdad es que tampoco está tan mal, no está tan sucio y no huele mal porque tiene la ventanita abierta todo el camino. Así que me ahorré 10 bolívares. Volvimos al congelador. Ya los mantengo informados si hacemos alguna otra parada, aunque no creo. Y cuando lleguemos a Caracas, que espero sea por ahí la 1, 2 de la tarde, porque ya son las 10:20, la parada fue larga, casi de 1 hora aproximadamente. Hicimos una parada en el terminal de pasajeros de Valencia para dejar a las personas que llegaban hasta acá y ya seguimos hasta Caracas. Yo pensé que seguíamos derecho a Caracas, pero se hizo otra parada, esta vez en la terminal de pasajeros de Maracay, en donde se van a dejar a otras personas. Y espero que ahora sí vayamos derecho a Caracas. Y lo digo que espero porque hay pasajeros que van a Los Teques. Entonces no sé si primero se llega a La Bandera y luego lo suben a Los Teques, o por de aquí hacia allá, estar primero a Los Teques, vamos a subir a Los Teques y luego ojalá, ay no, ojalá que no. Maracay. Bueno, ya veremos. A las 3:02 de la tarde, finalmente, viajeros, estamos llegando al terminal de La Bandera. Ya el bus está por entrar al terminal. Me bajo y les doy unos consejos para los que quieran viajar en autobús en Venezuela. Y así, viajeros, se acaba este viajecito de 18 horas exactamente, desde las 9 de la noche que salimos de San Cristóbal hasta las 3 de la tarde que llegamos acá al terminal de La Bandera. Unos consejos básicos para quienes quieran viajar en Venezuela o tengan, porque la verdad es que sí, es largo el recorrido, pero bastante seguro. Para que tengan una idea, la ruta fue de 800 kilómetros desde San Cristóbal hasta Caracas y llegamos en 18 horas. Si sacamos un promedio, el autobús viajó a 45 kilómetros por hora. Es decir que el chofer pues muy bien y la carretera muy bien, además de que llovió mucho y yo me sentí bastante seguro en todo el momento. Lo bueno de la lluvia, como les dije, fue que no nos pararon tantas alcabalas, solo 3, y nos hicieron perder 1 hora de viaje, pero de resto excelente. Así que un consejo puede ser, vean el reporte del clima y cuando haya lluvia, ese día viajen. No, pero la verdad, compren su boleto por Busi, ese es el mejor consejo que les puedo dar de este video. Y es que al comprar por Busi no van a necesitar venir a la terminal, van a asegurar su cupo y por supuesto van a poder elegir
a la línea de autobús que ustedes decidan basado en los reviews. Yo, por ejemplo, le voy a dar 4 estrellas a este viaje porque decía que salíamos a las 7 de la noche y en verdad salimos a las 9 de la noche, pero todo lo demás estuvo muy bien. Así que ya saben, pueden descargarse la aplicación, se llama Busy Boletos, y ahí empezar a viajar por Venezuela en autobús. Este no será mi último viaje con esta aplicación, así que bueno, quédense viendo, no olviden seguirnos, darle mucho amor a este video y dejar en los comentarios si ustedes se atreverían por $40 a viajar desde Caracas hasta San Antonio del Táchira en autobús.